tardes, le damos la bienvenida a todos ustedes. Les agradecemos muchísimo la presencia en el día de hoy. Vamos a tener la posibilidad a lo largo de esta actividad de conversar sobre diferentes temas vinculados a esta temática, este título, algo ampuloso que le hemos puesto a la actividad, intentando de alguna manera enmarcar lo que entendemos es un asunto de interés, contarle a los amigos que nos están acompañando en el día de hoy, algunos de ellos conocedores de la actividad de la Fundación Club de la Libertad, otros no, por eso me permito una muy breve introducción. La Fundación Club de la Libertad tiene sede en la ciudad de Corrientes, es un think tank, una institución que difunde las ideas de la libertad, va a cumplir 7 años el próximo mes de febrero, tenemos una trayectoria de mucha actividad, de muchos eventos, y este año en particular, y es el motivo de la reunión del día de hoy, este año en particular hemos decidido iniciar un camino vinculado a las políticas públicas. Y en ese contexto, bajo el programa de políticas públicas de la Fundación Club de la Libertad, venimos intentando poner arriba de la mesa algunos ejes que nos parecen relevantes, políticamente posibles, y justamente por aquello de políticamente posible, nos tomamos el atrevimiento de convocarlo a nuestro invitado del día de hoy. Me estoy refiriendo al ingeniero Javier Iguacel, para que nos cuente un poco la experiencia que ha llevado adelante en su localidad. Ustedes, creo que todos ustedes lo conocen, el ingeniero Javier Iguacel ha tenido un paso por la actividad pública como funcionario en el gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, ocupando diferentes cargos, algunos de mucha jerarquía, y en el 2019 ha sido electo como intendente de una localidad que es Capitán Sarmiento, que dicho sea de paso, después nos contará el ingeniero, lo vio nacer, así que seguramente nos va a contar un poco de esa parte de la historia, y ha llevado adelante, según trascendió en los medios de comunicación, un plan que ha hecho, digamos, bastante ruido en la discusión política y pública, que es la posibilidad de simplificar el sistema tributario local, municipal, y a partir de ahí llevar adelante un proceso de desburocratización municipal que a nosotros particularmente nos llamó la atención, por eso lo contactamos al ingeniero y le pedimos que nos cuente en esta actividad del día de hoy un poco esa experiencia, y sería obviamente muy interesante conocerla en detalle para que luego de la exposición del ingeniero Iguacel podamos eventualmente acercarle inquietudes o preguntas sobre esta temática. Dada la cantidad de personas que tenemos en el día de hoy inscriptas y que seguramente se van a ir sumando, además de los que ya están presentes, les anticipo que la modalidad del día de hoy va a ser escucharlo al ingeniero Javier Iguacel y les vamos a pedir encarecidamente que utilicen el chat para transmitir sus inquietudes, para evitar malgastar tiempo en temas que se nos vayan muy de las manos en la dinámica del tiempo de hoy y utilizar al máximo la experiencia que nos pueda transmitir el ingeniero Javier Iguacel. También les pido a todos que vayan silenciando sus micrófonos, que evitemos habilitarlos para evitar ruido en la actividad. Y ahora sí, agradecerle al ingeniero Javier Iguacel que haya aceptado nuestra convocatoria, agradecerle el tiempo que nos dispensó en el día de hoy, y por supuesto, ahora sí, escucharlo. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Siempre es un placer hablar con correntinos. Me encanta la provincia de Corrientes. Creo por ahí debe estar Ingrid, una amiga que trabajó conmigo en Vialidad. Así que la saludo a Ingrid y bueno, y a todos en general. Bueno, ahí tiraste varios temas. Una breve síntesis de cómo yo entré a la política. Tengo 25 años de actividad privada, soy ingeniero en petróleo, pero soy nacido en el campo, zona núcleo, digamos, de la producción agropecuaria, de a caballo, y ni sabía que existía la carrera de ingeniería en petróleo. Sí quería estudiar ingeniería, me gustó su contacto con la naturaleza, y también porque en ese momento, en el 96, cuando me convocan de la universidad en tercer año para que siga la especialidad de petróleo, para darla a conocer y saber, digamos, si quería continuar, digamos, la especialidad de petróleo, YPF era una compañía argentina que estaba triunfando en el mundo, era una de las 10º energéticas del mundo, con campos petroleros, gasíferos, estaciones de servicio en
a 10 países, pero no solo Latinoamérica, donde estaba prácticamente presente en todos, en los importantes, Venezuela, Ecuador, Bolivia, con estaciones de servicio en Chile, en Perú, sino también Estados Unidos, Mar del Norte, Indonesia. O sea, realmente se había convertido, Extensoro había convertido la compañía en un modelo, digamos, de divulgación de lo que los argentinos pueden lograr, con toda su experiencia en la industria, 90 años, en ese momento 80 años de industria petrolera, de las más antiguas del mundo, y mucha calidad humana y de conocimientos, y ciertos recursos humanos y ciertos recursos naturales que por mucho tiempo no se habían sabido explotar, o se habían explotado mal, o se habían hecho una empresa del Estado burocrática y que no funcionaba. Así que eso me tentó. Yo quiero estar en contacto con la naturaleza, hacer ingeniería, en el medio del yacimiento, en la selva, en la montaña, en el hielo, en el mar y encima en una empresa argentina donde podamos levantar la bandera orgullosos y decir que nosotros estamos al mejor nivel del mundo. Así que me mandé petróleo. Empecé en Malargüe y a los 2 años se la vende Menem bueno, las acciones que tenía el Estado argentino, se la vende a Repsol. No que me preocupara que fue una empresa privada que la comprara, sino que Repsol no tenía idea del petróleo o de la producción. Era un retroceso enorme, tenía que haber sido al revés la compra, o en todo caso buscar otro sistema. Y bueno, me enojé bastante, así que renuncié y después seguí en distintas empresas privadas y terminé mi carrera como vicepresidente de Plus Petrol, una compañía argentina, pero que es internacional, es una corporación que, digamos, tiene yacimientos en varios países del mundo, que se supo expandir y sigue siendo argentina, poco conocida porque no tiene bombas petroleras, o sea, no tiene estaciones de servicio, pero está en el upstream, en la producción y en la exploración. Viví en Mendoza, viví en Neuquén, viví en África y bueno, lo último, aparte de mi carrera como vicepresidente, estaba a cargo de todas las operaciones en el mundo que no tuvieran producción todavía, sino donde estaba en fase de exploración, la primera etapa de los nuevos negocios, proyectos, y en particular en Argentina, en Vaca Muerta, y digamos lo que en ese momento era todavía no era un negocio y había que, o se podía convertir en negocio. Y tenía a cargo Venezuela y viví todo el proceso venezolano. Viví el proceso completo, o sea, viajaba mucho, teníamos una gerencia, operaciones, etcétera allá. Es más, estuve el día que murió Chávez allá, y viví en la decadencia enorme del chavismo y después del madurismo, que fue peor que el chavismo, y ya en el 2014 estaba reflexionando que si ganaba acá Scioli, me parecía que iba a ser el Maduro de Chávez, es decir, iba a ser peor Scioli que Cristina, o por lo menos tenía esa impresión. Entonces dije, algo tengo que hacer, colaboré en la Fundación Pensar, me terminaron llamando, haciendo la corta, quería buscar un candidato en mi pueblo, financiar la campaña, no conseguí nadie que se quisiera involucrar, gente joven me decía, ni loco, tengo que hacer mi vida, tengo que pagar mi hipoteca, tengo que armar mi negocio, tengo energía, todo, pero tengo que armar mi futuro para mis hijos, y la gente mayor, por ahí con plata y ya resuelto su problema de haber armado su vida, no se quería meter porque iba a estar en el barro de la corrupción, de la inmundicia social, eso es lo que me decían. Algunos me decían, eso es una inmundicia y no me quiero embarrar. Ensuciar ni yo, ni mi familia, ni mi honor. Así que el 1 de mayo del 2015, me acuerdo como hoy, fui, mandé el telegrama de renuncia a la compañía, o sea, tuve que mandar 3 telegramas a Holanda, Uruguay y Argentina, y me puse candidato acá. No conocía a nadie en la política, absolutamente a nadie. Lo conocí a Lucas en esos días, que después me acompañó en Vialidad. Es especialista en marketing, en comunicación política, y me lo presentó un amigo y estaba trabajando para la campaña de María Eugenia y de Mauricio en la provincia de Buenos Aires, y iba a trabajar en algunas campañas en Santa Fe y en La Pampa. Me lo presentó, lo fui a conocer y bueno, y me dijo, dale, metete, o sea, más o menos me orientó cómo hacerlo. Acá conocí una chica que estaba organizando el PRO en Sarmiento, que me llamó por la donación que yo había hecho y el número de teléfono que había dejado. Entonces me llamaron, bien armado la lógica esa, para participar en una reunión acá en Sarmiento, en una casa. Fui, la conocí a Fernanda, que ahora es secretaria de gobierno,
De hecho, yo perdí la primera elección en 2015, ya entró como primer concejal, entramos 2 concejales, y bueno, fue presidenta del consejo, etc. Y bueno, arrancamos la campaña. Después, durante la campaña del 2015, conocí a Guillermo Dietrich, a Esteban Bullrich, básicamente porque pasaban para las ciudades grandes por acá, por la Ruta 8, nosotros estamos 150 kilómetros de Capital por Ruta 8, que es paralelo al Paraná, unos 50, 60 kilómetros al sur. En el tramo que el Paraná hace este-oeste, Buenos Aires, Rosario, básicamente, después pega la curva y sube, digamos, por Paraná, Santa Fe, para el norte. En paralelos al sur, 50 kilómetros, 60 kilómetros, 150 kilómetros de Capital. Más o menos mitad de distancia entre Capital, en Ciudad de Buenos Aires y Rosario. Pasaban por acá para hacer campaña y nada, veíamos la manera de que entren, aunque sea 20 minutos al pueblo, y ahí los conocí. Perdí la elección por 200 votos, entraron 2 concejales, un pueblo peronista que acá ha estado, el intendente que gané la elección en 2019 estuvo 25 años, pero solamente había habido 4 años de un intendente radical. Era tan justicialista que en realidad el partido se forma con la gobernación de Allende, un gobernador radical, porque existía un partido más grande que se llamaba Bartolomé Mitre, y Sarmiento se quería escindir el pueblo, y se aprovechó eso porque a veces le da vuelta a las elecciones a Arrecifes, que era la cabecera, y Bartolomé, que era bastante radical, y perdía las elecciones. Entonces, en ese momento, en el 64, 65, sale la ley, se separa, y de ahí en adelante siempre gobierno justicialista, básicamente, o militares, ¿no? Así que era difícil el 2015, bueno, perdimos la elección, ahí me llamaron para estar en Vialidad, estuve en Vialidad, fue mi primera experiencia en el sector público. Bueno, ahí Ingrid me acompañó como gerente regional, la conocí en una reunión de gabinete ampliado que se hacía gobierno nacional, el gabinete de gobierno nacional y gobierno provinciales. Yo estaba en Vialidad, pero siempre me invitaban, así que ahí la conocí y la convoqué para trabajar como gerente regional del NEA, que era todo un desafío con mujer y por la historia de Vialidad. Lo hizo fantásticamente bien. Y bueno, también otra mujer, Patricia, que estuvo en Cuyo, así que también fue un cambio de paradigma bastante importante para Vialidad. Después Mauricio me convocó como ministro de Energía, reemplacé a Aranguren 6 meses. Tuve algunos inconvenientes importantes respecto de la conducción de energía y las cosas que quería hacer y no podía hacer, las que podía hacer y las que no. En Vialidad no había tenido ninguna restricción. Ahí, bueno, cometí un error desde el inicio que reconozco ahora, aprendí de la política, de no poner las cosas claras cuando, no digamos que acepté, no quedó otra que agarrarlo, pero haber puesto, digamos, un poco más de ideas al principio y haber consensuado un camino de conducción del ministerio. Así que bueno, cuando vi que no servía, que no valía el esfuerzo, la pena, renuncié, me vine para acá, para el pueblo, y a los 3 meses me decidí a volver a ser candidato a intendente. En realidad, mucha gente me pedía que volviéramos a intentarlo y me había quedado con esas ganas, así que acá estoy, soy un candidato a intendente. Y bueno, tomé la intendencia con conocimiento de lo privado muchos años, porque aparte, digamos, de trabajar como empleado para las petroleras, en un momento renuncié y armé una empresa, fundamos con unos amigos, socios, una empresa para biocombustibles, y nos fundimos, o sea que aprendí lo que es fundirse muy rápido, fue justo con la 125, los efectos de las políticas cambiantes, los accionistas, mis compañeros eran todos del sector agropecuario y el dinero que se iba a usar para la inversión venía todo ahí, con lo cual esa norma destruyó todo, gran parte del financiamiento del proyecto. Aún así lo habíamos logrado resolver, y cuando teníamos que ir por las habilitaciones de Secretaría de Energía, aprendí lo que es la corrupción de Estado grosera, porque era violento la manera en que se manejaban y asqueroso. Y me volví a mi socio y le dije, mira, vamos a tener problemas de financiamiento, las políticas están cambiando, acá hay un claro, digamos, foco respecto a las vías de los biocombustibles para ciertos grupos que ya se ve que han arreglado todo, las coimas son más caras que la planta, yo no sigamos, no conviene seguir, y cortamos todo, así que
aprendí a fundirme rápido, y toda la carrera y todos los ahorros en un año, y arranqué de vuelta como empleado. Y después, bueno, nada, me fue bien en la carrera, terminé, armé una pyme, tengo una pyme de servicios, productora, o sea que tengo un poco de toda la lógica. Digo toda esta introducción porque cuando entro al municipio, y acá voy al tema que ustedes plantearon, entro al municipio, a los pocos días viene un comerciante enojadísimo, diciéndome: Javier, no puede ser que yo tenga que pagar una tasa anual por la marquesina y por la cartelería que tengo en mi propio negocio, arriba de mi, digamos, no es que sale a la vía pública, no obstruye nada. Voy a tratar de correr un poquito por el sol acá a ver si se ve mejor. Ahí está. Digamos, no estoy tomando nada de la calle, es sobre mi propia construcción, sobre mi negocio, tengo que pagar por metro cuadrado, encima no sé cómo se hace, se lo tengo que dar a un contador, un arquitecto, es una locura. Bueno, pero déjame ver, no tenía idea de esa tasa. Sabía de las otras miles locas que hay. Pido a la fiscal impositiva la media mañana de un día y la leo en 2 horas, no podía creer porque conté 130 tasas. 130 tasas. No solo eso, me pongo en Google a googlear un poco tasas en municipales. Argentina, había un informe que decía que el promedio de toda la Argentina de las tasas eran 85. Y además, cuando uno la lee, ve que muchas no son tasas, son impuestos, porque en realidad no dan ninguna contraprestación. Y se arma toda una justificación legal para hacer creer que es una tasa y que hay una contraprestación, pero es toda una mentira. Entonces, basado en 3 principios que fueron: que fueran justas, o sea, lo que íbamos a cobrar fuera justo, primero. Segundo, que fuera simple, que se entendiera rápido, que se supiera lo que estabas haciendo, y que, digamos, entendieras de qué se trataba, y que fuera fácil de pagar y de llevar, y de calcular si había que calcularlo, o que no hubiera que calcular nada si era posible, para nadie. O sea, nosotros le decíamos lo que tenía que pagar y punto. Y bueno, agarré una regla, una virome, la fiscal impositiva, y al cabo de 2 horas había tachado 100 tasas, que no cumplían con los 3 parámetros: justa, simple y fácil. Más o menos, no me acuerdo si era 105, 95, 100, alrededor de 100 tasas. Llamé al secretario de Hacienda, al que estaba en ingresos públicos en ese momento, que continuaba el que estaba antes, no lo había despedido, digamos, si bien era un cargo político, el único que quedó, creo, porque era una persona que yo sabía que era profesional, buena gente, etc. Y les pedí hacer, digamos, un análisis de Pareto respecto a recaudación por cada tasa, qué cobrabilidad teníamos, cuánto era la recaudación potencial, si todo el mundo pagara todo, para poder hacer un análisis y si podíamos eliminar todas esas tasas. Mientras iban haciendo eso, nosotros ya habíamos empezado el plan A, que ya lo tenían en la cabeza y lo iba a hacer independientemente de las tasas, que era eliminar todo el curro de la política. El curro de la política es todos los ñoquis de cargos políticos que hay en los municipios, en este caso en Sarmiento, y todos los contratos que son para sacar plata al municipio en una manera que parezca legal y que el Tribunal de Cuentas acepte, ¿no? Entonces, ya habíamos tomado la decisión de achicar la planta política al mínimo posible, cumpliendo con la norma legal del tesorero, jefe de compra y contador, y después, nada, un secretario de Hacienda, un secretario de Gobierno y un secretario de Obras Públicas y Servicios, y después, bueno, un director de Asuntos Jurídicos como para asesorar en toda la legal, que aparte lo puse como juez de falta, que 2 por 1, 2 sueldos por 1, nada, y 2 o 3 cositas más. O sea, pasó una planta que en el organigrama eran 35 cargos políticos a 12, 13. O sea que ya ahí nos ahorramos de ese momento más de 1 millón de pesos. Y las tasas que recaudaba el municipio por cuenta propia eran 7, o sea que era el 15% de la recaudación propia se iba en cargos políticos. Después eliminar todos los contratos truchos que había. Acá había una cooperativa que le facturaba al municipio y era de Salta, para que ustedes tengan una idea.
transporte que nadie podía asegurar a qué se transportaba. Entonces ya para cuando tenía el informe, digamos, de Hacienda y el ingreso público, ya habíamos bajado más o menos un 30% los gastos corrientes de un solo saque, solamente con la bajada esta de todo el curro político. Así que ya teníamos plafón para bajar las tasas sin poner en riesgo el equilibrio, porque estamos en déficit, en realidad habían dejado con déficit, pero digamos, tenía que hacer esa cuenta, digamos, de que no quedar en déficit, pero bajar las tasas. Pero claro, la sorpresa enorme que tenía, yo tenía un número global que a mí me daba que las tasas estaban entre 50 y 60%, porque una cosa que era muy difícil de obtener era la información certera. A pesar de que habíamos logrado en el 2017, pasamos de 0 concejales, todos justicialistas, 1 o 2 socialistas o radicales, era la composición habitual. Pasamos en el 2015 2 y en el 2017 a tener mayoría, 7 de 12. Con lo cual teníamos la presencia y todo, pero aún así pedíamos informes, eran rebuscados, la información no lográbamos tener toda la información. Pero algo podías analizar y más o menos daba entre 50 y 60% de probabilidad. Bueno, era mucho menos, era 40 el promedio, pero había tasas que eran 5 o 10%. Potencialmente la recaudación era enorme, pero real era muy baja en el promedio y en algunas tasas directamente era irrisoria. O sea, la verdad que era tacharlo era una pavada. Así que todavía no sabíamos que venía la pandemia, pero eso habrá tardado 2 meses hacer todo ese recorte del 30% de curro y política. Después hicimos otro recorte del 10 al 15% de eficiencia. Y eficiencia es, nada, empezar a trabajar con método y con operaciones inteligentes para no gastar de más pavada de cuántos kilómetros recorre el regador sin regar para ir a cargar agua hasta a quién le compramos los repuestos y en costos de compras. Así que más o menos entre política, curro, eficiencia y reducción de costo de compras, casi bajamos 45% el costo que venía teniendo el municipio anterior. Ya ahí comparamos con la recaudación y decidimos eliminar 98 tasas. O sea que nosotros ya en abril teníamos una nueva fiscal impositiva, de las 130 habían quedado 32. Me adelanto la historia, pero en este año, a partir del 1 de enero de este año, sacamos 11 tasas más. O sea que bajamos de 130 a 21 tasas. Creamos una que tiene que ver con el ambiente, con el medio ambiente y el reciclado, con lo cual quedaron 22. O sea, en definitiva de 130, neto sacamos 108. ¿No? Ahora, ¿qué pasó? Con pandemia en el medio, nos aumentó la recaudación real en un 50%. Nosotros pasamos de los 7 millones que le dije que estábamos recaudando por cuenta propia, no que nos coparticipa la provincia, por cuenta propia en noviembre del 2019, a 17 en noviembre de 2020. Con una actualización de las tasas que quedaron del 30 y pico %, que era mucho menor a la inflación, mucho menor a la inflación, porque había sido la última actualización en 18 meses, creo que esos 18 meses acumulado algo de 60 y pico, que fue el promedio de aumento de los municipios, porque ninguno había querido aumentar en el 2019 o actualizar en el 2019 por las elecciones. Ustedes, bueno, en corriente, pero acá hubo un debate muy grande porque el gobernador Kicillof quiso aumentar las tasas o actualizar las tasas a un 70, 60%, inmobiliario, patentes, etcétera, y hubo un gran debate, ¿no? Y el promedio de los municipios anduvo en 60, algunos 50, otros 70, la provincia terminó en 60 y pico al final. Nosotros actualizamos 30, no me acuerdo si 37, 38. ¿Cómo lo hicimos? Con una de las premisas que había puesto original, justo, y que es para nosotros justo que las tasas se actualicen por poder adquisitivo de la gente, y por eso hay un índice que se llama RIPTE, que publica el Poder Judicial de la Nación, con lo cual es una gran ventaja, porque salí de cualquier artilugio que pueda hacer el gobierno para esconder la inflación, etcétera, y que se usa, es el promedio de incrementos salariales de la Argentina durante un periodo determinado, y lo usan para actualizar indemnizaciones, para todo lo que tenga con el Poder Judicial, con lo cual siempre va a estar bien actualizado, digamos, todas las partes se van a tratar de ocupar de que esté bien actualizado. Los gremios que estén lo más alto posible, los empresarios que estén lo más bajo posible, pero al final ha sido transparente siempre.
Entonces, lo actualizamos por salarios desde la última actualización, las que quedaron. Eso supongamos que era 38%, hubiéramos tenido una recaudación, si manteníamos la misma tasa, la 130, con el mismo nivel de cobrabilidad, de entre 12 y 13 millones, pero de 12 millones pasamos a 17. Y que tuvimos un incremento real de recaudación que obviamente nos sorprendió, y no, porque en definitiva también lo que buscáramos. Ahora, una parte importante fue que nosotros dimos a conocer todo esto del curro político, la gente está cansada de eso. Le doy un ejemplo. El yerno del intendente era radiólogo del hospital. Hace 3 años que no iba y ganaba más que el director del hospital. En un pueblo de 20.000 habitantes, cuando ese tipo estaba en planta y todo, y encontramos todas las razones para echarlo, no, lo echamos, lo sacamos de acá, la gente ve esas cosas como, mira, al fin se hace justicia, ¿se entiende? Ni hablar con todo lo que es el director de deportes, que nunca iba ni siquiera a un partido de fútbol. Y todo el laburo lo hacía una empleada municipal, que ahora es la jefa de deportes, y yo no tuve que nombrar ningún director de deporte de cargo político. Un sueldo que ya existía, que aparte lo hace con orgullo porque es lo que le gusta hacer, y la gente lo reconoce. Todo ese reconocimiento de eliminar el curro y los gastos políticos y los políticos que no van a laburar, más empezar a dar servicio. O sea, si no pasaba el recolector, empezó a pasar todos los días, no le regamos la calle, empezamos a regarle 2 veces por día. Empezamos a podar, hacía 20 años que no se podaba. Entonces, todos los servicios que el municipio tiene que dar, la gente empezó a volcarse a pagar. Y tuvimos ese incremento. Como resumen justo, simple y fácil, ¿qué significa, qué era para nosotros cuando decidimos hacer todo esto que sea justo? Es, primero, que la tasa sea para costear un servicio que se le presta al vecino, es decir, es justo. Pagan por algo que reciben. Entonces, si le cobro recolección de residuos, tenemos que hacer la recolección de residuos. Ahora, nosotros, el municipio le estaba cobrando esto de las marquesinas. ¿Qué retribución hay del municipio hacia el comerciante por cobrarle por tener un cartel que diga Panadería Tito? Nada. Entonces esa tiene que salir. Entonces, primero que haya un servicio asociado, o sea, se le brinda algo al vecino. Primer punto. Segundo punto, lo dije antes, que cualquier actualización se mantenga de acuerdo al poder adquisitivo de la gente, que la mejor manera de hacerlo es con el RIPTE, como le dijimos ahora. Bien, en realidad, justo son esas 2 cosas. Básicamente, que haya un servicio asociado y que su actualización esté dentro del poder adquisitivo de la gente. Y que ese servicio se brinde. No sea un impuesto. Porque además, y no lo contesto ahora, y no sé cómo es en Corrientes la coparticipación, pero es automática en casi todos los lugares, pero para que ustedes se unan en Sarmiento, hay municipios cuyo presupuesto el 94% es la coparticipación provincial, que viene de los impuestos que ya se le cobran a la gente, como impuestos nacionales, que coparticipan las provincias, y las provincias juntan esos nacionales más los provinciales y lo coparticipan a los municipios. Y automáticamente gotea un dinero. Cuando nosotros entramos, era casi 75-25. 75% era lo que venía de coparticipación y 25% era lo que se recaudaba de forma propia. Hoy es 60-40. Diría casi 55-45, depende del mes. Con lo cual, también da un poco más de independencia. Pero ya la gente está pagando impuestos. Cuando va y compra un paquete frío, paga IVA, de alguna manera le está llegando al municipio. Las retenciones que le cobran a los productores, de alguna manera le está llegando al municipio. El fondo educativo, cuando cargas nafta, lo mismo. O sea que ya los vecinos, en su consumo habitual, están pagando en algo que no es de gran parte del presupuesto, pero de nacional, pero termina en el municipio. O sea que ya tenemos un montón de dinero que viene por impuestos. Entonces, volviendo, por eso y aparte es ilegal que los municipios cobren impuestos. Por eso hacen toda esta sanata de hacer creer que un impuesto es una tasa. Entonces, eso es justo. Simple es que sea fácil de saber cuándo hay que pagar. Por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene acá. Era un chino, parecía que tenía que estudiar ingeniería nuclear para calcularla. El 4 por 1000 hasta tanto,
y si tenés tal comercio se le agrega el 2%, pero si no, si el rubro es X, tenés que agregarle 4%, pero, o sea, tampoco es tan difícil, pero realmente tenés que dedicar a eso. Si no, el comerciante que tiene que saber cómo, o el productor que tiene que hacer una pyme, se tiene que dedicar a eso, es una locura. Entonces, lo hicimos muy fácil. En ese caso particular, sos monotributista, listo. No importa en qué rubro estás, según monotributo, la tasa se origen. Si estás en la categoría A, 200 pesos. Si estás en la más alta, 500 pesos por mes. Punto, listo. Sencillito. Y si sos responsable inscripto, el 95% de los rubros definimos por rubro el monto, fijo. Le doy un ejemplo para que vean el efecto positivo que tiene. Para aquellas negocios de mucho volumen, donde si vos cobrás el 4 por mil o 5 por mil, que es lo que cobran habitualmente los municipios acá de seguridad y higiene a todos, con fórmulas estrambóticas, pero es eso, hasta el 7 por mil, en un negocio que el margen para el que lo hace es del 5%, 7%, el 5 por mil es el 10% del margen. O sea, el municipio se captura el 10% del margen. Es casi un impuesto a la ganancia, peor que el impuesto a la ganancia. Entonces dijimos, lo de mucho volumen, lo de mucha rotación, le vamos a poner un valor fijo, y a los que son negocios, digamos, sencillos, donde si no tienen contador no pasa nada, lo mismo. Ya digo, el 95% del negocio. Estaciones de servicio. Estaciones de servicio, acá, no sé, por la facturación, con el 5 por mil, tendrían que pagar 70, 80, 90, 100 mil pesos por mes. Le pusimos 15 mil pesos por mes. La primer agroservicios de Puma del país se inaugura ahora con Expo Agro, acá en Capitán Sarmiento, sobre la autopista. Aparte hicimos un código, los primeros que aprovechamos, como el trazado de la autopista evita todos los pueblos, hay 200 kilómetros en que no va a quedar ni una estación de servicio arriba del pueblo. Entonces le modificamos el código urbano para que, sin tener que coimear a nadie y sin tener que negociar con dos tipos que tienen el campo justo en el único lugar donde el municipio lo permite, sino que tengan los 90 kilómetros, 80 kilómetros por lo que pasa la autopista para negociar con los 90 frentistas o 180 frentistas, no sé cuántos frentistas hay, y además no tengan que comer a nadie porque está autorizado por el código y además tengan una tasa muy baja, y bueno, la primera se instaló acá. Ese es como ejemplo, digamos, de lo que mueve, ¿no? Entonces le hicimos simple. Y fácil de resolver, antes se pagaba en ventanilla en el municipio y en el Banco Provincia, punto. Era una cola, la gente enojada, pusimos transferencia, todos los pagos fácil, Mercado Pago, hasta la Ualá, hasta la billetera electrónica, tarjeta de crédito, débito automático, todos los sistemas posibles para que sea muy fácil pagar las tasas. ¿Qué tasas eliminamos? Pregunta que muchas veces me hacen. ¿Qué tipo de tasa? Bueno, por ejemplo, le conté una, pero esa es una reducción. Derecho a construcción. Normalmente, por una provincia como esta, todos los municipios cobran el 1% del valor de la obra. Ya para saber el valor de la obra, te tenés que gastar la plata de hoy en una casa más o menos, 300, 500 mil pesos en plano, colegio de arquitecto y qué sé yo. Porque era todo lo que le pedían para verificar el porcentaje. Ahora, lo único que pedimos nosotros es un plano en planta para ver si cumple con el FOTIFOS, que lo puede hacer a mano alzada el propietario, porque no hace falta más que plano, si se da maña y si no, un metro mayor de obras. Plano en planta, un corte y techos para ver cómo cae el agua para que no le caiga al vecino. Punto. Esto es todo lo que es necesario para saber si cumple con el código o no, y si donde van a hacer la casa o el galpón, lo que quieren hacer está de acuerdo al código. Nada más. No tienen que contratar a nadie y no tienen que pagar nada. Promedio, antes de arrancar se ahorran, no sé, 2 meses albañiles o el primer medio camión de ladrillos para arrancar a construir, de no pagar la tasa. Que obviamente esa tasa la pagaba el 20% de la gente. El 90%, o el 80%, incluso para evitar pagar la tasa, para evitar pasar por todo esto, ni presentaba los planos. Se mandaba a construir una casita de 50 metros cuadrados, cuando en realidad es mucho mejor que vengan porque le das consejo de cosas sencillas que hacen al ordenamiento urbano. Retiros, cosas simples que lo pueden hacer y hacen que la ciudad fluya mejor. Entonces, ese es un ejemplo. Otro, patente moto, no pagamos más patente moto. No se paga más patente moto este año. ¿Qué le dijimos? Ahórrense la patente, cómprense el casco y salven la vida.
Guía de Hacienda, no sé si en la provincia la cobra, la provincia de Corrientes están cobrando de la guía de la Hacienda, pero acá no se paga más la guía. O sea, se hace el DTE de SENASA y se acabó el problema. La guía se la tenemos que dar porque todavía hay una ley provincial que sin guía no puede transportar, pero gratis, automático. Me enteré el otro día que la guía, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la creó Rosas, cuando se tenían que hacer las traslados de Hacienda por arreo, para ver por dónde, la guía era por dónde era la guía de conducción del arreo de los gauchos. Ahí se creó la tasa en la provincia de Buenos Aires. Esa la eliminamos también. Que aparte no incorde, porque el producto está en el campo, el DT de SENASA lo podía hacer por internet, con el teléfono celular, y estaba lloviendo y al pueblo se tenía que venir para hacer la guía. Una cosa, digo, me pasa como productor, o sea, una cosa ridícula. No acá, estoy en otro municipio, así que tengo que seguir yendo, o alguien, o el que está encargado del campo, si tiene que seguir yendo a Carué a hacer la guía, hoy. Bueno. Tasa, bueno, la de la marquesina, sacar la vereda, los comercios, las mesas, etc. Esa fue la historia de la reducción de impuestos y ejemplos de desburocratización que hicimos a la vida más fácil de los vecinos, simplificarle la vida en su contacto con el municipio. Una consecuencia que ustedes, la primera reunión que lo cuento, porque en realidad, la verdad, recién ahora, esta semana caímos en la cuenta de lo que pasó. El fin de semana estábamos cenando con unos amigos y con un filósofo, Kobladov, no sé si lo conocen, acá en un pueblito cerquita, y íbamos para allá y me dice, Natalia, una amiga, me dice, che, Javier, ¿cuántos negocios abrieron en Sarmiento? No había prestado atención. Empezamos a repasar y sí, la verdad que habían abierto un montón este año, ¿no? Viajé a La Plata el martes, iba pensando, contabilicé 30. Digo, no puede ser, me estoy equivocando, un año de pandemia. Vos ves en la tele que todo el lugar cerró todo. Pero sí, bueno, ¿cuántos habrán cerrados? Bueno, ayer le pedí a los muchachos que están ahí en la oficina de Hacienda, le digo, a ver, contabilícenme cuántas habilitaciones hicimos este año y cuántas bajas. 107 habilitaciones y 20 bajas. En año de pandemia, del 10 de diciembre que entramos nosotros a hoy. 107 habilitaciones y 20 y pico de bajas. De esas 107 habilitaciones, 40, 50, ahí estamos puliendo, en realidad son gente que se regularizó. Pero lo demás fueron apertura de negocios nuevos, así como le dije la Puma, le digo un taller de armado de equipo de GNC acá, y digamos, categoría 2 dentro de Nargas, o sea que puede hacer todo menos fabricar equipos GNC, pero puede armarlo con piezas de tercero, puede hacer equipos, digamos, los cilindros, reconstituir cilindros, prueba hidráulica, no sé, una fábrica de helado con heladería a la calle, no sé. Eso pasó en este año de pandemia acá. Por supuesto que también, además de la reducción de tasas, simplificar la vida, nosotros nunca cerramos el pueblo, nunca pusimos valla, siempre respetamos la libertad. Y siempre le dije a los que por ahí al principio tenían miedo, tuvimos un comité de crisis muy serio, con nada, además de los médicos, el comisario comunal, una psicóloga que es la jefa de salud mental del municipio, por nosotros la salud es municipal acá, o sea, la mitad de hecho de los empleados municipales es el sistema de salud, hospital, centro de salud, todo. Y fuimos muy flexibles, o sea, a las 3 semanas ya habilitamos albañiles, habilitamos todos los cuentapropistas para que puedan seguir trabajando y viviendo, con normas, le dimos el alcohol en gel nosotros, le dimos tapaboca, habilitamos los talleres de costura, tenemos mucha industria esencial. Cuando quisieron cerrar la fábrica, casi corto la ruta con el gobernador Kicillof, porque vino de la cámpora, quería cerrar la planta acá, Granja Tres Arroyos, un peladero grande acá, bueno, la tuvieron que dejar abierta, y así fuimos peleando para que acá haya trabajo. Y tuvimos menos casos en promedio que la zona, y se nos fue bien, nunca tuvimos el hospital en riesgo. Digamos, los primeros 3 meses fuimos bastante más estrictos, y una vez que teníamos equipado el hospital con capacidad de atención como Dios manda y un poco más también, porque tenemos 14 respiradores para 20.000 habitantes. Para que se den una idea, el municipio de Vicente López, con 400.000 habitantes, tiene 35 respiradores, ¿no? El sistema
público de salud. Así que teníamos 2, pasamos a 14 tenemos 3, pasamos a 14 en este periodo de tiempo. Así que esa fue un poco la evolución del conjunto de desburocratizar, reducir tasas y eliminar toda la corruptela y el ñoqui político en Capitán Sarmiento y un poco las consecuencias hasta hoy. Así que creo que como resumen ya es bastante extendido, pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente tenemos muchas inquietudes que se fueron planteando a lo largo de su conversación. Voy a tratar de ordenar algunas que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, y en términos más genéricos, si tuvo oposición en temas como, por ejemplo, que mencionó por las cuestiones de la construcción, por el poder de policía que tiene el municipio. Hay una relación con los privados, los colegios profesionales, de arquitectos, de ingenieros, si hubo alguna resistencia por eso, en este tipo de cambios. No, también nosotros aprovechamos que somos 20.000 habitantes, ¿no? Si fuera a gobernar la provincia y lo hago para la provincia, seguro que tengo piquete en todas las rutas, pero no pesamos. Y aparte lo único que hicimos fue eliminar la tasa. Lo que pasa es que era el freno para que tuvieran que presentar todo. A partir de ahí simplificamos. Pero no, y aparte en pandemia también hay que aprovechar las oportunidades. Es un buen momento, no se podían mover, ya está funcionando. Cuando las cosas arrancan, pues yo tenía un jefe que me decía, hacé y después pedí disculpas, porque si no, no hace nunca. Entonces, bueno, ya está. Ahora que vengan y el pueblo lo mata al pueblo si quieren venir a que decorar. Le recordamos a la gente que pueden preguntar por el chat, así nos ayudan a ordenar este intercambio. Pregunta Hernán si se disminuyó la planta municipal. Usted habló de los funcionarios, pero la pregunta me parece que se refiere al tema de la planta. Es una muy buena pregunta y no la disminuimos. Nosotros teníamos 360 empleados municipales y hoy tenemos 370 empleados municipales. Esos 10 en realidad es porque hay 11 que no pudimos jubilar porque por la pandemia el sistema no está permitiendo jubilar, pero este año se jubilan y volvemos al mismo número. Ahora, cambió el perfil de empleado enormemente, porque además de los 20 funcionarios, se deben haber ido unos 30 empleados municipales y nosotros tomamos gente que hace servicio, o sea, sacamos, y perdone la palabra, cagatintas y pusimos, no sé, cuadrillas para hacer cordón cuneta, dos choferes de motoniveladora para recolectar residuos. Por ejemplo, hicimos todo un sistema de separación de residuos en casa. Los vecinos están ayudando mucho. También esto es muy importante. Armamos un sistema de recolección diferenciada de residuos, orgánico, reciclable y no reciclable, en bolsas de distintos colores. Cuando pagás la tasa te damos la bolsa gratis, entre comillas gratis, porque estás pagando la tasa. Te llevas tu bolsita de color, días distintos para recolectar, la planta de reciclado, y lo que pasamos, para que sea una idea, pasamos de un gasto de 1 millón de pesos de enero del 2019 a un gasto cero, porque hoy con las ventas que hacemos del reciclado cubrimos el costo del reciclado, pero con la expectativa de generar unos $500.000 de pesos de beneficio, básicamente. Si bien no es directo así, porque la venta del reciclado damos el 40% a la cooperadora del hospital, que en definitiva es lo mismo que yo tenga que pagar el hospital. La cooperadora, acción política hemos hecho, o sea, hemos tratado de entrar a todos los clubes, cooperadoras, etcétera, con gente propia para poder trabajar bien en equipo, o sana por lo menos, y no corrupta. Entonces con la cooperadora hay que comprar algo, lo compra el municipio, lo compra la cooperadora, es lo mismo. Entonces para mí si la cooperadora recibe 300.000 pesos de venta y compra un equipo, es como si lo hubiera comprado el municipio, me ahorra plata a mí. El otro 40% para el mismo sistema reciclado y 20% se lo pagamos a los propios cooperativistas, que cuanto más produzcan, más plata ganan, tipo bono por producción. Que dicho sea de paso, me sorprendí con la flexibilidad laboral que tiene el Estado que no tiene el sector privado. Es notable la diferencia, siendo inteligente. Salvo la planta permanente, cuando no te las ingenias desde lo legal, porque como dice ese caso era planta permanente y lo pudimos sacar, aplicando todas las leyes y todas las cosas que dice, y demostrándolo, pero en general tiene mucha más flexibilidad, sobre todo el ingreso y salida de personal que no está en planta permanente, es muy simple. Así que aprovechamos todo eso, han caído más o menos 60 y volvimos a tomar 60, pero quedan servicios.
Porque una de las razones por las cuales hay 3 enemigos de la desburocratización. 3 enemigos de la burocratización. Uno es la corrupción. Cuanto más burocracia, más fácil corromperse. Tenía un amigo en Angola, que era angolano-portugués, socio en la producción de petróleo allá, era el presidente de la fundación del presidente de Angola, para que se den una idea, 30 años en el poder. Y él decía, crea dificultades para ofrecer posibilidades. O sea, cuanto más difícil es Mango Rosso, más fácil que funcione COIMED, básicamente. A todo nivel, desde el de arriba hasta que está atrás de un escritorio que tiene el poder de ponerte la firma y darte una habilitación que por ahí no hace falta que llegue el intendente o el gobernador o lo que fuera. Entonces, primer enemigo de la desburocratización es la corrupción. Si elimina la corrupción, o sea, si nadie quiere ser corrupto o desea eso, ese enemigo lo elimina. Segundo, es el miedo a perder el empleo, porque muchas veces se crean escritorios, sellos, procedimientos para justificar lo que haces. Pero si lo que haces es útil y sirve para la sociedad, no hace falta. Entonces lo que fuimos fue transformar o tratar de que todos los que estuvieran trabajando tuvieran un objetivo claro, y es más, mucha comunicación respecto de que la gente se sienta orgullosa de su trabajo. Le dimos identidad al pueblo, hicimos un signo nuevo, ropa, los ponemos en la tele para que cuenten lo que hacen, y la gente le reconoce el trabajo y están contentos con su trabajo. Entonces, no tienen temor a la pérdida de empleo o sea, no inventan trabajo que no sirve para nada para laburar. Ahora, ¿hay laburo que hay que hacer? Sí, si no lo haces, sí, tenés miedo, pero no por estar al cohete, porque estar al cohete, en definitiva, es lo mismo estar al cohete que agarrar agua de un pozo en la arena en la playa y sacarlo en el otro lugar. Trabajás un montón, te cansás y no sirvió para nada. Eso tratamos de eliminar todo. Segundo enemigo de la desburocratización. La corrupción, el miedo a perder el trabajo, y la tercera es el deseo de poder de muchos que por ahí no son corruptos, pero quieren tener esa cuota de poder y de sentirse más importante, entonces prefieren que algo pase por ellos, y para eso hay que hacer participar a todos y que todos tengan un grado de participación y de poder interno en las políticas públicas y de decisión al nivel de que sean. Y esos 3 enemigos hay que voltearlos para poder desburocratizar, ¿no? Hay varias preguntas todavía aquí para transmitirle, voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero intercalar una que es un poco el leitmotiv de la Fundación Club de la Libertad en este tema de políticas públicas, que es el famoso estigma del no se puede. Cuando uno habla de reducir tributos, simplificar, eliminar puestos políticos, muchos de estos temas que estamos hablando, siempre aparece la cuestión esta, no se puede hacer eso. Eso sería ideal, pero no se puede. ¿Cuál es un poco el mensaje que la experiencia le transmite a usted respecto a si se puede o no se puede? Que sí se puede. Está un poco trillado, pero es verdad, sí se puede. ¿De qué depende, ingeniero? Que se pueda. Primero de la decisión. Como cualquier proceso de la vida, tiene una decisión de hacerlo. Segundo, de tener un equipo que acompañe en esa convicción y que sea sólido y que sepa que va a atravesar tormentas, pero que teniendo claro el norte, el rumbo, y que todos se van a apoyar uno con otro. Cuando uno está medio débil, el demás lo apoya y mantenga ese espíritu de colaborativo para poder hacerlo. Y el tercero, mucha comunicación, porque la gente los quiere estos cambios. Y tenés que anticiparte a la comunicación negativa, porque vas a tener 2 millones de opositores que van a intentar hacerle creer a la gente que lo bueno es malo. Entonces, tenés que anticiparte mucho, y eso es mucho cintura política de cómo comunicar, cuándo, con quién. Son muy importantes los medios, muy importantes. Nosotros acá eso yo lo aprendí a nivel nacional, y fue uno de los errores que cometimos a nivel nacional. Entonces acá no lo cometimos, y los medios que saben cómo llegar a la gente, qué decirle, etcétera, le decimos el mensaje y que lo digan, y para eso le pagamos. Básicamente es así. Después pueden decir lo que quieran, o sea, no hay, digamos, hay libertad total, acá hay algunos medios que nos matan, pero los más importantes, nosotros trabajamos con ellos en equipo, básicamente. Así que yo creo que esas son las 3 claves, ¿no? Decisión,
equipo y solidaridad del equipo y comunicación. Y Aparecen convicción. aquí, sí, sí, aparecen aquí otros ingenieros, por ejemplo, pregunta Nicolás, ¿cómo, parece que lo conoce o se lo tutea, dice, ¿cómo nombraste los funcionarios? ¿Cómo los elegiste? En ese reemplazo del que hablaban hoy de los que se fueron y los que entraron. Bueno, funcionarios, digamos, políticos, los 3 secretarios y algunos directores, me tomé bastante tiempo desde que gané la PASO hasta la elección final para ocuparme de eso, más allá de la campaña, pues no se vio muy bien en la PASO y era casi irreversible, digamos, pero bueno, igual la campaña siguió. Pero fue, digamos, elegir fue importante. Entonces, tenía gente de acá, digamos, que me había acompañado, por ejemplo, Fernanda me ha acompañado desde el principio y mucha cintura política y conocimiento de toda la gente para el Secretaría de Gobierno y no tenía dudas. También un arquitecto que había sido concejal por 2 años, que en realidad ya el objetivo de haberlo incluido en la lista de concejales en el 2017 era que eventualmente si ganáramos podía hacerse cargo de obras públicas, entonces esos 2 años le permitió la exposición pública, saber cómo comunicar, entrar en contacto con la gente y además empezar a estudiar cómo hacerlo, porque él venía también, digamos, había sido profesor de la escuela técnica, pero después siempre sector privado, digamos, arquitecto del pueblo, digamos, construía casas para clientes, digamos, ¿no? Profesional independiente. Después, en Hacienda tuve la suerte de conocer a Francisco, que me lo presentó, el que era ministro de Educación de María Eugenia, Gabriel Sanchezini, Francisco, que en realidad me llamó, me dije, mira, hay el que está a cargo de toda la administración del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que firma el cheque más grande de todas las provincias de la Argentina. O sea, cualquier provincia argentina, el cheque más grande a fin de mes que se firma, era el que firmaba él, que era para el pago de los docentes de toda la provincia de Buenos Aires, que es la organización más grande de Latinoamérica, como organización única en cuanto a personal y empleado, ¿no? Así que, pero había estado hasta el 2015 en el sector privado, de hecho trabajó toda la vida en IBM, y después también su pyme, en los últimos 4 o 5 años, y después decidió colaborar en la función pública y estuvo siempre con Gabriel en donde él estuvo y los últimos 2 años en la educación. Así que me dijo, mirá, quiere trabajar, quiere seguir en la función pública, te siguió en Vialidad, en Energía, ¿por qué no lo entrevistás? Y me encantó y lo sumé. Y después me ocupé también de conseguir cargos que no son de la planta política o la planta del municipio, que paga el municipio, que el sueldo lo paga la provincia, pero que necesitas que sean gente que labure en equipo con el intendente. Por ejemplo, el policía comunal, el comisario comunal. En la provincia de Buenos Aires existe una ley, que es la ley de policías comunales. Ciudades de menos de 50.000 habitantes que hayan adherido tienen la ley de policía comunal. La ley de policía comunal tiene un objetivo final de que el comisario comunal elija al pueblo como en Estados Unidos los sheriff. Como en todo en la política en Argentina, hubo un deseo, se votó la ley, pero quedó siempre la cláusula transitoria, que es hasta que se haga la elección del sheriff, del comisario comunal, el comisario comunal lo elige el intendente y el ministro de Seguridad en equipo, en conjunto. Los dos tienen que firmar para que entre, los dos tienen que firmar para que salga. Entonces ahí también me apuré entre la PASO y la elección para negociar, primero para buscar a alguien en toda la provincia de Buenos Aires, casting, 3 comisarios, esos 3 elegí uno, me dijo que no, elegí el segundo, me dijo que sí, entonces le pedí a María Eugenia que me lo nombre antes, o al Ritondo en ese momento, que me lo nombre antes de su salida, porque yo sabía que el ministro que entrara no me iba a querer firmar conmigo. Lo tuve que convencer al ex intendente en una negociación política para que firme eso. Entonces él firmó el traslado del que estaba acá y la aceptación de eso. Entonces ya tengo un comisario comunal que no me lo pueden sacar de prepo y que, digamos, que fue elegido. Y no tuve que poner un secretario de seguridad, nada. Para mí es miembro del gabinete, pero lo paga la provincia, el cargo. Y tiene a cargo toda la policía. Y si bien hay policía descentralizada como la rural, desde el día 1 dijimos, vamos a trabajar en equipo y él es el jefe de todo y está funcionando así. Lo mismo el inspector distrital de educación, que lo nombra el ministerio. Ahí ya no, ¿qué hice? Traté de poner uno antes, pues digo, bueno, lo pongo una semana antes, no me lo van a sacar. Me lo sacaron a las 2 semanas,
pero estuve un mes y medio, me peleé con todos los intendentes nuestros porque le decía, una de las cosas rápidas que tenemos que negociar son todos los jefes distritales de educación, porque la educación se te mete la cámpora y te arruina todo. Y nadie le da bola, todos están negociando presupuesto, plata, así que quedé en soledad, me fui a La Plata, me entré a la oficina de la ministra, me hice amigo de la ministra, que yo logré por lo menos poner a alguien que no era de la cámpora. Básicamente le pedí que me dejara vetar, y que yo iba a trabajar en equipo, pero que me dejara vetar los candidatos. Cámpora vetado, 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 hasta que una potable, razonable, que venía de la inspección del sector privado, entró. Así que ese fue el modo de selección digamos, de la cúpula. Después, para abajo, nada. Y puse un director de recursos humanos que también me lo presentó Marcela Campagnoli, que me llamó y me dijo, mirá, Marcela Campagnoli es de Lari, trabaja con Lilita, había estado con Lilita un par de veces con ella, diputada nacional. En Pilar hay un chico fantástico que es muy bueno, que ha hecho un laburo enorme en Pilar, y ya conoce cómo funciona el sistema municipal. Lo entrevisté, me encantó y lo tomé. Entonces él se ocupó de todas las entrevistas de toda la gente para abajo. Lo que sí hicimos fue publicar nosotros publicamos todo como si fuera una empresa privada, es decir, publicamos en los medios, se hace entrevistas, exámenes, etcétera, y recién ahí ingresan. Y además, ahora ya hay una ordenanza de concurso público para cualquiera que entre a la planta permanente. Entonces, para planta permanente y cargos ya tenemos una ordenanza de concurso y de hecho ya la inauguramos con 7 concursantes a cargo de planta que en realidad estaban en la planta transitoria, o sea que podíamos despedirlo cuando quisiéramos, los pasamos a planta permanente después de ese concurso, para el cual se presentaron un montón, aprobaron 7, se presentaron un montón, quedaron clasificados 9, de esos 9, 2 fueron bochados y 7 entraron. El proceso general de selección así. Tenemos muchas todavía, pero voy a cumplir con el tiempo pactado con el ingeniero Iguacel, que era liberarlo a la hora del arranque de la actividad. Nos quedan muy poquitos minutos. Le hago 2 en una acá, ingeniero. Sí. Dice Mariano, ¿cómo se había afectado el gasto público de la Intendencia en relación a la baja de impuestos? Y con esto mismo, con todos los ajustes, si fue necesario bajarle el sueldo a municipales. No, bueno, no solamente, como dije antes, no solamente no me bajó la recaudación, sino que me subió un 50% en términos reales. Nosotros tuvimos un incremento de la recaudación del 50% en términos reales. Y no solo no tuvimos que bajar los sueldos, sino que lo que hicimos fue paritarias, o sea, el aumento general fue por el 31%, que era la inflación indicada por el INDEC, que fue lo que nos llevamos con los gremios. Pero, como había muchas injusticias en el escalafón, como, no sé, uno que era amigo del intendente y juntaba rama ganaba más que el oftalmólogo, para poner un ejemplo sencillo. Acomodamos todo eso. Nuestro convenio nos permite con distintas líneas sencillas por función, por mérito, poner plus que lo decide el intendente con su sola firma. Entonces lo que hicimos fue un escalafón como tenía que ser y por ejemplo, las guardias médicas duplicamos el valor. De 7.000 pesos a 15.000 pesos. Para dar una idea. A las enfermeras le dimos sobre el 31, le dimos un 25%, o sea que casi el 55%. Fuimos acomodando todo, el promedio fue de 50, hay gente que recibió solo el 31, hay gente que en realidad recibió menos del 31, porque le sacamos todos los plus que el intendente anterior le había dado por amiguito, y hay gente que llegó al 70% de aumento. Y ordenamos con justicia, por el trabajo que hacen, por su dedicación y por la responsabilidad, digamos, los sueldos. Pero básicamente la masa salarial creció 55% respecto de cuando arrancamos, teniendo la misma cantidad de gente total. Imagínense que aparte mucho menos cargos políticos, o sea que en realidad para los empleados fue más del 55% promedio. Lo doy como ejemplo, ¿no? Así que no tuvimos que reducirla. Aumentamos. La última, que es más un comentario que una pregunta, ahí en el chat hubo un intercambio de si usted conoce o no conoce la teoría del Laffer, o sea que vincula la reducción de impuestos con aumento de la recaudación. Algunos dicen que usted capaz que no la conocía, otros dicen que sí, pero bueno, es un dato de color para que después seguramente tenga intercambio sobre el tema. No la conocía, nunca había escuchado, pero después de que se popularizó lo de la baja de tasas,
la conocí porque lo leí en los diarios después. Leí Guasel, la curva de Laffer, y bueno, ahí la leí, pero ahí fui a estudiar la curva de Laffer, pero no tenía idea. Y, ingeniero Javier Iguacel, le agradecemos. De todas maneras, es sentido común. Sí, sin duda, sin duda. Porque hay una capacidad de pago también. Entonces vos no le puedes sacar más jugo al limón del jugo que tiene. O sea, es simple, el concepto es simple, es animarse a hacerlo, ¿no? Ingeniero Javier Iguacel, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, gracias a todos los que nos acompañaron. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para transmitir otras inquietudes y espero que nos falte oportunidad para algún otro encuentro en el futuro, para que nos siga contando cómo avanzó esta experiencia. Gracias, ingeniero, y gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Bueno, gracias a ustedes, saludos para Corrientes. Quería ir a la fiesta del chamamé nuevamente este año, pero no voy a poder ir por la pandemia, así que... Igual la suspendimos, así que tenemos... Por eso no puedo ir. Tendremos que esperar. Carnaval también, me invitó Ingrid, me invitó Gustavo, todo, pero no puedo. No. El año que viene voy. Habrá que esperar. Hasta pronto, ingeniero. Muchas gracias. Adiós.